Bienvenidos amigos a otro episodio de Diario de un Sexalescente. En el programa de hoy voy también a iniciar una secuencia de programas que tienen que ver con recomendaciones de entretenimiento o de información y opinión de el tema favorito de nosotros los sexalescentes o el entretenimiento favorito de todos nosotros los sexalescentes. Nosotros fuimos la generación del cine en toda su plenitud, porque aunque el cine comenzó mucho antes de que nosotros naciéramos, el cine realmente cobró una plenitud excepcional en estos últimos 50 años que nosotros hemos vivido. Hemos vivido el cine desde el comienzo de las películas blanco y negro, de Chaplin, hasta las películas actuales donde los efectos especiales y toda la película prácticamente se hace en computadoras. Entonces voy a iniciar una serie de programas con recomendaciones sobre películas que yo considero de gran interés para la comunidad sexalescente. El día de hoy voy a hablar de uno de mis entretenimientos o de uno de mis actividades más comunes, que es ver documentales. A mí me gusta muchísimo el género documental. Primero porque usa el cine, usa la narrativa de las historias para educarme sobre cosas y sobre temas que yo no conozco. Entonces me ahorra un tiempo enorme ver un documental sobre un asunto de importancia que de otra manera requeriría que yo leyera 3 o 4 libros, entrevistara a 20 personas o pasara meses leyendo revistas y leyendo artículos en relación con el tema. Entonces el documentarista resume todo eso en 1 hora, 2 horas de un documental y me explica el tema, me explica lo que ha pasado y me ayuda a mí a entender todos los asuntos y los elementos que configuran la naturaleza del problema y cómo se ha desarrollado. Por eso me gusta mucho el género documental. Y dentro de este género me gusta mucho un documentarista, un cineasta fantástico que se llama Ken Burns. Él es un cineasta norteamericano que se ha hecho famoso con una serie de documentales sobre la guerra civil, sobre la historia del béisbol, sobre Nueva York, etc. Y los iré comentando porque yo soy un gran aficionado del talento documental y de la forma narrativa cinematográfica que utiliza este señor que se llama Ken Burns. Y en el episodio de hoy voy a hablar sobre un documental que he visto hace poco y que considero que para mi generación es un documental importante. Porque a menos que usted haya estado en algún otro planeta, es muy probable que si usted tiene de 50 a 60 años, usted ha oído o vivió la etapa de la guerra de Vietnam. Quizás no la vivió como combatiente, pero independientemente de que usted haya estado o no en los Estados Unidos, prácticamente todo el planeta supo de la existencia de un país pequeño que se llamaba Vietnam y de una guerra atroz que se desarrolló en ese país, producto de las tensiones de la Guerra Fría. Ahora usted preguntará, bueno chico, pero ¿cómo estás tú recomendando un programa sobre la guerra de Vietnam? Bueno, porque es un documental de 9 partes sumamente interesante para entender cómo es posible que los seres humanos entren en una cosa tan horrible como una guerra. Aquí tenemos una situación excepcionalmente interesante, porque tenemos a la potencia militar más grande del mundo para ese momento, que era Estados Unidos, un país que prácticamente no tenía adversarios, excepto supuestamente la Unión Soviética, pero aún así Estados Unidos pues llevaba una notable ventaja tecnológica y de cantidades en armas nucleares y de todo tipo sobre la Unión Soviética. Y entonces la agarra como Goliat con un pequeño David, un país pobre, un país colonial, conquistado en su momento por los franceses, en lo que se llamaba la Indochina francesa. Y sucede que Estados Unidos interviene para evitar el desarrollo del comunismo en el sudeste asiático y termina con las tablas en la cabeza, perdiendo esa guerra en una forma prácticamente insólita. Fundamentalmente por lo que dice este documental, por no haber entendido la dinámica de lo que estaba pasando
en Vietnam, sino tratar de verlo en el marco de la Guerra Fría. Yo se les recomiendo mucho que vean este documental para que ustedes vean cómo es posible matar más de 2 o 3 millones de vietnamitas y 65.000 americanos y más de 250.000 de americanos que fueron a una guerra innecesaria, una guerra estúpida, una guerra que los que estaban dirigiendo la guerra del lado norteamericano sabían que estaba perdida porque estaban apostando al gobierno que no era. Y del otro lado, pues, un país desesperado por su libertad, dispuesto a pactar con el demonio, en este caso era la Unión Soviética y China, con tal de quitarse de encima los poderes coloniales. Entonces es una película, un documental extraordinariamente bien hecho, donde lo que me llama más la atención no son las escenas de guerra ni la parte militar, sino las reflexiones y las entrevistas, los testimonios que dan tanto oficiales del lado vietnamita como oficiales del lado americano, políticos de la época, etc. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el objetivo de ver ese documental? Mire, estar alertas, porque eso que pasó en Vietnam puede volver a pasar de nuevo. Y entender cómo es que funciona ese proceso de toma de decisiones a los más altos niveles del poder en un país tan poderoso como los Estados Unidos, que los puede desviar a cometer errores insólitos, casi que despiadados. Y la única manera de que la historia no se repita es conocer la historia, conocer cómo pasó, cómo se produjo todo este tipo de acontecimientos. Entonces yo les recomiendo que si quieren de alguna manera entender hoy, a 30, 40 años de esa guerra, mejor que nunca, esa guerra que pasó cuando todos nosotros éramos adolescentes, pues vean en Netflix el documental extraordinario de Ken Burns que se llama simple y llanamente Vietnam. Espero escuchar sus comentarios en relación con esto. Ojalá que puedan ver el documental. Me encantaría escuchar sus opiniones en relación con esto. Y hasta un nuevo episodio de Diario de un Sexadolescente en el cine, porque ahora voy a hablar de esa forma de entretenimiento, cultura y desarrollo personal que significa escuchar y vivir las historias ajenas. Así es que hasta un nuevo episodio. Muchas gracias a ustedes por su atención. José Antonio Cisneros aquí de nuevo en su canal Diario de un Sexadolescente. Gracias por su atención.